Hablar de Sega es hablar de una compañía legendaria, y una de las más veteranas del mundillo de los videojuegos, muy conocida por haber sido el principal rival comercial de Nintendo durante varios años, y por haber creado una de las mascotas más famosas de la historia de los videojuegos, Sonic. Sega forma parte de la infancia de muchísima gente. Algunos eran los famosos niños Nintendo, y otros los niños Sega. En mi caso yo fui una fusión entre niño Sega y niño PlayStation, y precisamente por formar parte de la infancia de una gran cantidad de jugadores, es trágico ver en lo que se ha convertido la compañía en estos últimos años. Pero no nos adelantemos aún. Tal y como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Sega nació en el año 1965, producto de la fusión de dos empresas llamadas Service Games y Rosen Enterprise, la primera norteamericana y la segunda japonesa. Ambas se dedicaban a fabricar máquinas recreativas, pero las de Service Games eran de mayor calidad, razón por la cual Rosen Enterprise se fusionó con la otra compañía para importar las máquinas de Estados Unidos a Japón y, con el paso del tiempo, rebautizar su nombre como Sega, al acortar Service Games. Durante años fabricaron varias máquinas recreativas, sin embargo, durante la crisis de los videojuegos de los años 80, provocada por la puta monstruosidad horrible del videojuego de E.T., Sega sufrió grandes problemas económicos, con lo cual la división de Japón, Rosen Enterprise, aprovechó para hacerse con el mando total de Sega. A finales de los años 80, Sega quería competir contra Nintendo, que en aquellos tiempos estaba dominando el mercado con su legendaria NES. Así que en 1986 lanzó al mercado la clásica Master System, que en Japón fue aplastada por la NES de Nintendo, pero en América y Europa generó resultados dispares, ya que en América la consola no triunfó mucho, mientras que en Europa fue todo un éxito, llegando a vender más que Nintendo incluso. Pero Sega, que no estaba satisfecha con unos resultados tan reguleros, optó por innovar, y en 1988 lanzaron su primera videoconsola de 16 bits, la Sega Mega Drive, conocida como Sega Genesis en América, la cual, curiosamente, fue un enorme fracaso inicial en Japón, pero que, un año después, en 1989, la consola gozó de un éxito arrollador en América y Europa. Sí, curiosamente Sega tenía mucho más éxito fuera de Japón que en la propia Japón, donde Nintendo era la que mandaba. Durante los siguientes años, Mega Drive tuvo que competir ferozmente con la Super Nintendo, época durante la cual ambas compañías, pero sobre todo Sega, lanzaban campañas publicitarias agresivas, poniéndose a parir la una a la otra. ¿Cómo olvidar la inolvidable publicidad? Sega puede hacer lo que Nintendo no. La Mega Drive tenía una librería de juegos muy buena, destacando sagas como Shinobi, Columns, Streets of Rage, Outrun, Golden Axe y por supuesto Sonic. En aquella época Sega también continuaba fabricando máquinas arcade, cuyos juegos eran portados posteriormente a Mega Drive con un gran éxito. Sin embargo, a Sega le quedaba pendiente por hacer dos cosas. La primera, idear una mascota que representase a la compañía y que pudiera competir contra el bigotudo fontanero de Mario, dando así a luz al legendario Sonic, personaje que se ultra popularizó rápidamente después de pasar por varias fases de desarrollo. Y la segunda cosa era lanzar una máquina portátil que pudiera competir con la Game Boy de Nintendo, así que lanzaron al mercado la Game Gear, una consola portátil a color que, aunque técnicamente era muy superior a Game Boy, no tuvo tanto éxito debido a varios problemas entre los que destacaban, irónicamente, su volumen y peso. Era una portátil demasiado grande como para ejercer su función de consola portátil. Su precio era demasiado alto en comparación a la Game Boy, y sobre todo, el mayor problema que tenía la Game Gear era que consumía muy rápido las pilas. Por si no era suficiente que necesitase 6 pilas AA para funcionar, se las chupaba a lo bestia, mucho mejor que cualquier actriz porno, y prácticamente te podías arruinar solo comprando pilas. Teniendo en cuenta lo que sucedió con Game Gear, en esta época fue donde Sega cometió sus famosos errores empresariales graves, que a la larga les afectarían negativamente, pues con el objetivo de alargar todo lo posible la vida útil de Mega Drive, Sega lanzó dos periféricos para la consola,
El primero de ellos fue el Mega CD, un dispositivo que se ponía junto a la consola y permitía correr juegos en formato CD-ROM, ofreciendo así mejor calidad de audio. Sin embargo, al ser una tecnología no perfeccionada, el periférico sufría de larguísimos tiempos de carga, por lo que en general el Mega CD gozó de una muy escasa fama, que sumó además una muy pobre librería de juegos CD-ROM, destacando únicamente Sonic CD, uno de los juegos de culto del erizo azul. Poco tiempo después, Sega lanzó el segundo periférico, el Sega 32X, un estúpido e inútil dispositivo que se colocaba encima de la Mega Drive y aumentaba la potencia a 32 bits. Creo que no hace falta decir que este periférico fue un fracaso enorme, y más aún cuando poco tiempo después, Sega decidió dar marcha atrás con la Mega Drive y se dieron prisa con el desarrollo de su siguiente consola, la Sega Saturn de 32 bits, haciendo que los que se compraron el Sega 32X se sintieran totalmente estafados. Y con razón. Esta jugarreta sucia de Sega provocó que muchos fans se fueran hacia la competencia como venganza, y el resultado fue impresionante, ya que muy poco tiempo después del lanzamiento de Sega Saturn, Sony apareció de la nada y por arte de magia se sacaron de la bragueta su flamante PlayStation, la cual humilló despiadadamente en cuestión de ventas a la consola de Sega. Y por si eso no fuera poco, también parió la abuela, pues Nintendo lanzó su siguiente consola, la Nintendo 64. ¿Por qué Saturn no tuvo éxito? Simple. A pesar de que la Sega Saturn podía correr juegos con motor en 3 dimensiones, Sega había ideado la Saturn como una consola que destacase en el campo de los juegos con motor en 2 dimensiones, descuidando totalmente el aspecto 3D de la consola. Cuando PlayStation y Nintendo 64 aparecieron en el mercado y estalló el boom de los juegos en 3D, la Sega Saturn se hundió en la mierda, después de que Sony y Nintendo le aplastasen los testículos sin piedad. A estas alturas, Sega ya se encontraba en serios problemas financieros, pero decidieron intentarlo una vez más, lanzando una consola tal vez adelantada a su tiempo. De esta forma llegó Dreamcast, la primera consola de 128 bits del mercado y pionera en utilizar funciones online. Sin embargo, tal vez porque la jugarreta asquerosa del 32X aún les estaba pasando factura, o simplemente porque la gente no tenía confianza en Sega, la Dreamcast volvió a fracasar a pesar de tener algunos juegos bastante atractivos como Soul Calibur, Resident Evil Code Veronica, Semnue o Sonic Adventure 1 y 2. Y es que la gente prefirió permanecer en PlayStation o Nintendo 64. Incluso ya se empezaban a oír las primeras noticias sobre PlayStation 2, lo que provocó que la gente tuviese un hype o hype muy grande por la nueva consola de Sony. De esta forma, Sega decidió retirarse del mercado de las consolas domésticas, centrándose únicamente en máquinas arcade y sobre todo en videojuegos. En esta época, Sega lanzó grandes y famosos títulos para varias plataformas, incluida PC. Pero me gustaría destacar especialmente 2 sagas, Yakuza y Sonic. ¿Por qué estas dos? Bueno, una porque está relacionada con la mascota de la empresa, y la otra porque recibió y recibe un maltrato espectacular. Empecemos por Yakuza. La saga Yakuza apareció en 2005 en PlayStation 2. Se trata de una saga de beat 'em up, es decir, de peleas callejeras, y a mí particularmente me gusta bastante, pero hay un problema. El único juego de la saga que está traducido en español es el primer Yakuza. El resto de la saga está con textos en inglés y voces en japonés. Y no solo eso, sino que las entregas de Yakuza, a excepción del primer juego, tardan mucho en llegar a Occidente. Varios años, o incluso ni llegan, como fue el caso del spin-off que apareció en PSP. Mirad, me parece bien que dejen las voces en japonés para darle más realismo y tal, pero, en serio, ¡traducid los putos textos! Desde Yakuza 2 nos llegan los juegos con textos en inglés y aparte de suponer una puta mierda, no sabéis lo horrible que es leer cosas como "What's up, motherfucker?" y esas tonterías típicas de la jerga estadounidense que no pegan ni con cola con la ambientación japonesa de la saga Yakuza.
¿A qué demonios viene ese maltrato a la saga? O más bien, ¿por qué coño Sega discrimina tanto a Occidente con esta saga? ¿Por qué solo se tradujo a otros idiomas el primer juego? ¿Por qué coño tardan tanto los juegos en llegar hasta nosotros? Os juro que no entiendo absolutamente nada. Y eso por no hablar de que Sega está sobreexplotando groseramente la saga Yakuza. Y ya van como 7 u 8 entregas. Bien, ahora toca hablar de la saga de Sonic. ¿Qué puedo decir sobre el erizo azul que no se sepa ya? Todos sabemos la situación de altibajos que sufre Sonic. Lo mismo Sega nos brinda juegos fenomenales y entretenidos como Sonic Generations, que en cuanto nos damos la vuelta nos meten por el culo mierdas espantosas del calibre de Sonic Boom. Pobre Knuckles, ¿qué te han hecho? Tomad nota, niños, no toméis drogas o podréis acabar deformes como el pobrecito Knuckles. Hay gente que piensa que Sonic es automáticamente una mierda después de Sonic Adventure 2, pero yo no estoy de acuerdo. Es una saga que en mi opinión está siendo bastante maltratada con altibajos al más puro estilo Capcom. Lo mismo lo hacen bien, que de repente lo pueden hacer fatal. Bueno, por lo menos los últimos juegos del Erizo Azul nos están llegando doblados en castellano. Es todo un detalle, la verdad. Hubiera sido espantoso que a Sonic le hubiera pasado lo mismo que a Yakuza y tuviéramos que leer subtítulos asquerosos en el que le viésemos diciendo cosas como "What's up, motherfucker?". En fin, podría seguir hablando de Sonic, como los innumerables spin-offs de la saga o ese famoso intento de reboot de 2006 que dividió a los jugadores. Unos piensan que estuvo bien, mientras que otros piensan que es, con toda seguridad, el peor juego de toda la franquicia, cuya historia no tiene ningún sentido y cuya jugabilidad es peor que meterte un bate de béisbol con pinchos por el culo. Sé que también me estoy olvidando de otras muchas franquicias famosas de Sega como Crazy Taxi o Shenmue 2 y el recientemente anunciado Shenmue 3, entre otros tantos, pero no puedo estar aquí todo el día mencionando todos los juegos de la compañía. Debido a la terrible crisis económica mundial que estamos sufriendo, Sega ya ha tenido que cerrar varios estudios, y no hace mucho la compañía arrojó resultados negativos en sus beneficios. El destino de Sega es incierto y no pinta muy bien. Solo el tiempo dirá si desaparecen o no. Pero al menos siempre nos quedarán los recuerdos de una gran compañía. Sí, es cierto, han cometido enormes cagadas, y de hecho hoy en día siguen cometiendo algunas. Pero también hicieron muchas otras cosas bien, y cosas como Sonic, Sega Tasanshiro, el Chuck Norris japonés, o el canal pirata Sega, son imposibles de olvidar.